Un padre soltero fue engañado por unas gemelas para que fuera a una cita a ciegas, pero lo que ella le dijo le dejó llorando. Antes de continuar, por favor, dinos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Trevor Dawson entró en el Elliott Bay Café, en el centro de Seattle, el 15 de abril a las 6:30 de la tarde, pensando que iba a reunirse con un posible cliente para hablar de un importante trabajo eléctrico. Llevaba puestos sus vaqueros de trabajo, manchados de pintura, y una camisa de franela que había visto días mejores, ya que venía directamente de una obra y no había tenido tiempo de cambiarse. Su amigo, el entrenador Rivera, que entrenaba al equipo de fútbol de su hija Matty, le había enviado un mensaje de texto esa mañana diciendo que tenía una recomendación para él, alguien que necesitaba un trabajo eléctrico extenso en su casa. Trevor necesitaba tanto el dinero que había aceptado reunirse un viernes por la noche, a pesar de estar agotado tras trabajar 12 horas al día. Recorrió el restaurante con la mirada en busca de alguien que pareciera ser un propietario que necesitara trabajos eléctricos. Y sus ojos se posaron en una mujer sentada sola en una mesa junto a la ventana que parecía tan confundida como él. Iba bien vestida, como si fuera a reunirse con alguien importante, y no dejaba de mirar su teléfono cada 10 segundos, como si estuviera nerviosa por algo. Trevor pensó que probablemente no era su clienta, pero se acercó de todos modos porque la camarera le estaba indicando esa mesa. Y cuando se acercó, le dijo, «Disculpe, ¿está aquí por el trabajo eléctrico?» Y la mujer lo miró con sus cansados ojos marrones y dijo, «¿Qué? No, estoy esperando a alguien. Una cita a ciegas. Mis hermanos están intentando emparejarme». Trevor sintió que se le calentaba la cara porque estaba claro que se había equivocado de mesa. Y dijo, «Lo siento, me he equivocado. Tengo que reunirme con alguien por un trabajo». Y estaba a punto de marcharse cuando la mujer dijo, «Espera, ¿cómo te llamas?» Y Trevor respondió, «Trevor Dawson, soy electricista». La mujer se quedó boquiabierta y dijo, «Dios mío, soy Paige, Paige Hartwell. Mis hermanos me dijeron que tenía una cita a ciegas con alguien llamado Trevor». Ambos se quedaron allí mirándose fijamente durante unos 10 segundos antes de que Trevor sacara su teléfono y le mostrara el mensaje del entrenador Rivera que decía, «Quedamos en el Elliott Bay Café, a las 6:30, mesa junto a la ventana. Se llama Paige. Necesita que le hagan unos trabajos eléctricos. Buena mujer, madre soltera. Dale una oportunidad». Paige sacó su teléfono y le mostró un mensaje de alguien llamado Evan que decía, «Cita a ciegas esta noche a las 6:30 p.m. en el Elliott Bay Café. Se llama Trevor. Es padre soltero y tiene una hija de 6 años. Por favor, dale una oportunidad. Hazlo por nosotros». Trevor miró los teléfonos y dijo, «Creo que nos han tendido una trampa, que nos han engañado para que viniéramos aquí». Paige se tapó la cara con las manos y dijo, «Voy a matar a mis hermanos. Esto es tan vergonzoso. Siento mucho que te hayan metido en el plan que hayan tramado». Ambos estaban a punto de marcharse cuando apareció un camarero con una bandeja de aperitivos y dijo, «Cortesía de Evan y Ethan Hartwell. Han llamado antes y han pagado toda la cena de esta noche». Y había una nota adjunta a la bandeja que decía, «Por favor, quédate. Solo habla durante 1 hora. Les prometemos que valdrá la pena. Los queremos». Paige firmó E. Paige miró a Trevor con una expresión mortificada y dijo, «Ni siquiera sé qué decir ahora mismo. Al parecer, mis hermanos gemelos de 17 años se creen casamenteros profesionales». Y Trevor dijo, «Espera, ¿tus hermanos tienen 17 años y han montado todo esto? En realidad, es algo impresionante, aunque completamente inapropiado». Trevor se sentó frente a ella porque pensó que, ya que estaba allí y la comida olía increíble, ¿por qué no? Y dijo, «¿Quiénes son exactamente Evan y Ethan? ¿Y por qué están tan interesados en tu vida amorosa?» Paige suspiró y dijo, «Son mis hermanos gemelos. Bueno, técnicamente, yo los crié. Nuestros padres murieron en un incendio cuando los gemelos tenían 8 años y yo 23. Así que me convertí en su tutora legal y he sido su madre desde entonces».
Trevor sintió que se le encogía el pecho porque era el tipo de sacrificio que él entendía profundamente. Y dijo, has estado criando a dos gemelos adolescentes desde que tenías 23 años. Son 9 años. ¿Cómo lo has conseguido? Paige empezó a contarle toda la historia sobre cómo acababa de salir de la universidad comunitaria cuando murieron sus padres. Cómo había rechazado una beca completa para una prestigiosa escuela de enfermería para que los gemelos pudieran quedarse en su ciudad natal y en la misma escuela. Cómo había trabajado como auxiliar de enfermería durante el día y había terminado su carrera de enfermería a tiempo parcial por las noches en 7 años en lugar de 4. Le dijo, ahora soy enfermera de urgencias pediátricas en el Seattle Children's Hospital. Los gemelos están en el último año de secundaria y ambos han conseguido becas completas para la Universidad de Washington. Se van a la universidad en septiembre y creo que por eso están haciendo todo esto de emparejarnos. Les preocupa que me quede sola cuando se vayan. Trevor dijo que, en realidad, eso era muy bonito, aunque un poco entrometido. Y luego le habló de sí mismo, de cómo había estado casado con su esposa Jenna y de que ella había fallecido en un accidente de coche hacía 2 años, dejándole solo para criar a su hija Maddie, que ahora tenía 6 años. Dijo, tengo una pequeña empresa de instalaciones eléctricas, que es una forma elegante de decir que arreglo el cableado de la gente e intento no electrocutarme, y que no he salido con nadie desde que murió Jenna, porque, sinceramente, he estado demasiado ocupado y demasiado asustado. Y Mary le pregunta a todas las mujeres que conocemos si quieren ser su nueva madre, lo cual es absolutamente humillante. Hablaron durante 20 minutos sobre ser padres solteros y la culpa, la soledad y el agotamiento. Y Trevor se encontró disfrutando de la conversación de una forma que no había disfrutado hablando con nadie en 2 años. El teléfono de Paige sonó justo en medio de una historia que estaba contando sobre cómo los gemelos inundaron accidentalmente el baño. Miró la pantalla y dijo, es Seven. Voy a contestar con el altavoz para que pueda oír exactamente lo que pienso de su pequeño plan. Y pulsó el botón. La voz de Evan se escuchó por el teléfono diciendo, ¿sigues ahí o ya te has ido? Ethan me debe $20 si te has quedado. Y Paige dijo, estoy aquí con Trevor, que no es un cliente potencial que necesite trabajos eléctricos. Hemos estado comparando notas sobre cómo nos han engañado a los dos. Evan se echó a reír y dijo, Ethan, te dije que se daría cuenta enseguida. Me debes dinero. Se oyó ruido de fondo y luego otra voz, que debía de ser la de Ethan, gritando, dile que lo sentimos, pero que tampoco lo sentimos en absoluto. Paige dijo, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué nos has engañado a los dos para que viniéramos aquí? Evan se quedó callado un segundo y luego volvió a hablar con una voz diferente, más seria y un poco temblorosa. Y dijo, porque te lo mereces, Paige. Nos lo has dado todo. Renunciaste a toda tu vida para criarnos y nunca te has quejado. Nos vamos a la universidad dentro de 4 meses y solo queríamos que tuvieras a alguien para que no estuvieras sola cuando nos fuéramos. Trevor vio cómo los ojos de Paige se llenaban de lágrimas y ella dijo, Evan, con voz entrecortada, y Evan respondió, solo dale una oportunidad, ¿vale? Lo hemos investigado. Es un buen chico. Te queremos. Y colgó antes de que ella pudiera responder. Paige se secó los ojos y dijo, siento mucho que te hayas visto envuelto en esto. Mis hermanos son muy cariñosos, pero están completamente equivocados. Tú no te has metido en este lío. Y Trevor dijo, en realidad, mi hija ha estado haciendo más o menos lo mismo, tratando de encontrarme una nueva esposa como si fuera su misión personal. Así que entiendo por qué lo hacen. Ambos se rieron y se quedaron sentados en silencio durante 1 minuto antes de que Trevor dijera, ya que estamos aquí y la comida ya está pagada, y ambos hemos sido víctimas de una emboscada por parte de familiares bien intencionados, ¿quieres que cenemos juntos? No como una cita a ciegas, sino como dos personas que entienden lo que es anteponer a los demás. Paige sonrió por primera vez en toda la noche y dijo, de acuerdo, pero voy a dejar una propina enorme porque me siento mal por haberte arruinado la noche del viernes con mis hermanos intrigantes. Y Trevor dijo,
Trato hecho. Y para que conste, hicieron un buen trabajo con la trampa. Probablemente habría dicho que no si alguien me hubiera invitado a una cita normal. Al final, y final se quedaron 3 horas hablando de todo, desde sus hijos hasta sus trabajos y sus programas de telerrealidad favoritos. Y cuando finalmente salieron al aparcamiento a las 9:30, ambos se sorprendieron de lo rápido que había pasado el tiempo. Trevor dijo, ha sido muy agradable. Sinceramente, una de las mejores noches que he tenido en 2 años. ¿Me das tu número? Esta vez de verdad. No porque unos adolescentes nos hayan engañado, sino porque realmente me gustaría volver a verte. Paige le dio su número y se despidieron con un abrazo que duró un poco más de lo normal entre dos desconocidos. Mientras Trevor conducía de vuelta a casa, sonó su teléfono y vio el nombre del entrenador Rivera en la pantalla. Contestó y el entrenador le dijo, ¿qué tal ha ido? ¿Ha funcionado el plan maestro de los gemelos? ¿Ya estás enamorado? Trevor casi se sale de la carretera y dijo, espera, ¿qué? ¿Tú estabas al tanto de esto? Me dijiste que necesitaba reparaciones eléctricas. El entrenador Rivera se reía tanto que apenas podía hablar. Y dijo, tío, esos chicos son listos. Vinieron a mí hace un mes con todo este elaborado plan. Necesitaban a alguien en quien tú confiaras para llevarte allí. Y fue un honor para mí formar parte de la operación, conseguirle un novio a Paige. Y Trevor se reía a pesar suyo porque 2 chicos de 17 años le habían emparejado y al parecer medio Seattle estaba al tanto del plan. Colgó y se quedó sentado en la entrada de su casa durante un minuto, pensando en la sonrisa de Paige y en la forma en que había hablado de sus hermanos, con una mezcla de exasperación y amor puro. Y se dio cuenta de que quizá que le hubieran engañado para ir a una cita a ciegas no era lo peor que le había pasado nunca. Trevor y Paige empezaron a verse con regularidad después de aquella primera cita accidental, quedando para tomar un café entre los turnos de ella en el hospital y los trabajos de él como electricista. Y cada vez que Trevor veía aparecer su nombre en el móvil, se sentía como un adolescente otra vez, lo cual era ridículo para un viudo de 34 años, pero no podía evitarlo. En la segunda semana, Trevor supo que quería que ella conociera a Maddie, porque su hija de 6 años era la persona más importante de todo su mundo. Y si esto iba a ser algo real, entonces Paige tenía que formar parte de esa ecuación. Pero estaba muy nervioso porque Maddie tenía la costumbre de preguntar a todas las mujeres que conocían si querían ser su nueva madre, lo cual era absolutamente mortificante. Llevó a Maddie a conocer a Paige a un parque un sábado por la tarde a principios de mayo, y en cuanto Maddie vio a Paige, corrió hacia ella y le dijo, ¿eres la novia de mi papá? ¿Te gustan las princesas? Ayer se me cayó el diente de delante. Y el hada de los dientes me dio $5 de un tirón, sin parar para respirar. Paige se arrodilló a la altura de Maddie y le dijo, soy amiga de tu papá. Me encantan las princesas, especialmente Moana, porque es valiente y ese hueco en tu sonrisa es muy bonito. $5 es mucho dinero. Y así sin más, Maddie quedó completamente prendada. Maddie pasó la siguiente hora arrastrando a Paige por el parque, mostrándole cada tobogán y cada columpio que había coleccionado. Y en un momento dado dijo, mi madre murió en un accidente de coche. ¿Crees que puede verme desde el cielo? Trevor estuvo a punto de intervenir, pero Paige lo manejó a la perfección. Dijo, creo que puede verte y que está muy orgullosa de lo amable e inteligente que eres. Maddie lo pensó y luego dijo, si te casas con mi papá, ¿eso significa que también serás mi mamá? Y Trevor quería desaparecer bajo tierra, pero Paige dijo, esa es una pregunta muy importante para alguien que acabas de conocer. ¿Qué tal si empezamos por ser amigos primero y vemos qué pasa? La tercera semana, Paige invitó a Trevor a cenar a su casa para que por fin conociera a los famosos gemelos que habían orquestado toda su relación. Y cuando Trevor entró por la puerta, se encontró inmediatamente con 2 chicos de 17 años que eran completamente idénticos, excepto que uno llevaba una camiseta de fútbol con el número 7 y el otro tenía manchas de pintura por toda una vieja camiseta de arte. El gemelo futbolista le tendió la mano y dijo, soy Evan, este es Ethan, somos los cerebros detrás de tu vida amorosa. Tenemos que tener una conversación seria.
y arrastraron físicamente a Trevor a la cocina mientras Paige ponía los ojos en blanco y empezaba a sacar ingredientes de la nevera. Ethan se apoyó en la encimera y dijo, «Mira, hemos investigado a fondo tus antecedentes, hemos hablado con el entrenador Rivera y hemos consultado las reseñas de tu negocio. Pareces un tipo decente, pero necesitamos que entiendas algo sobre nuestra hermana». Y Evan intervino diciendo, «Es demasiado amable, no presume de sí misma, no te dirá lo increíble que es, así que te lo diremos nosotros. Y si le haces daño, te cambiaremos toda la instalación eléctrica de tu casa y te pasarás el resto de tu vida preguntándote por qué las luces parpadean aleatoriamente». Trevor no pudo evitar reírse porque estos chicos tenían 17 años y actuaban como padres protectores. Y dijo, «Es totalmente justo. Tengo una hija de 6 años, así que entiendo esa energía protectora. La respeto». Así sin más, la tensión se disipó y Evan sonrió y dijo, «Genial, has pasado la prueba. Ahora hablemos de si eres fan de los Seahawks o no, porque eso es algo decisivo». Y pasaron el resto de la cena debatiendo sobre fútbol americano y hablando de la colección de piedras de Matty y de Ethan, que le enseñó a Trevor algunos de sus bocetos arquitectónicos. Paige observaba desde el otro lado de la mesa con una expresión tierna. Y más tarde, cuando Trevor se marchaba, le dijo, «Les gustas mucho. No suelen congeniar con la gente tan rápido». Y Trevor respondió, «Te quieren. Eso es muy obvio. Has hecho un trabajo increíble criándolos». 2 meses pasaron volando con cenas familiares, citas en el parque y Maddie cada vez más apegada a Paige. Y luego, a finales de junio, los gemelos cumplieron 18 años y organizaron una fiesta en el jardín con sus amigos del instituto y la familia. A mitad de la fiesta, Evan y Ethan apartaron a Trevor y le dijeron que necesitaban ayuda para mover algo en el garaje. Pero cuando se alejaron de todos, el comportamiento de Evan cambió por completo y dijo, «Tenemos que contarte algo sobre Paige. Algo que ella ni siquiera sabe que hemos descubierto, y no puedes decirle que te lo hemos contado». Trevor sintió un nudo en el estómago porque eso sonaba como el comienzo de una muy mala noticia. Pero Ethan dijo, «Cuando nuestros padres murieron en el incendio y Paige se convirtió en nuestra tutora legal, ella tenía una beca académica completa para la Escuela de Enfermería Johns Hopkins en Baltimore. Es, literalmente, uno de los 5 mejores programas de todo el país. Evan dijo que tenía las maletas hechas y estaba lista para irse. Tenía asignada su habitación en la residencia. Todo, y entonces nuestros padres murieron. Y ella lo rechazó todo sin pestañear. Nos mudó a un pequeño apartamento de 2 habitaciones y trabajó como auxiliar de enfermería ganando $12 la hora. La voz de Ethan temblaba cuando dijo, «Iba a la universidad comunitaria por las noches, después de trabajar turnos de 8 horas y acostarnos. Le llevó 7 años terminar una licenciatura que debería haberle llevado 4, y nunca nos hizo sentir que la estábamos frenando o que se arrepentía de habernos elegido». A Evan le corrían las lágrimas por la cara, y dijo, «Encontramos la carta de aceptación el año pasado, cuando estábamos limpiando el ático. Estaba en una caja con un montón de cosas viejas de la universidad, y nos dimos cuenta de lo que había sacrificado por nosotros, y no pudimos soportarlo». Trevor sintió que se le hacía un nudo en la garganta y dijo, «Por eso organizasteis la cita a ciegas. Queríais aseguraros de que tuviera a alguien cuando os fuerais a la universidad». Y los gemelos asintieron con la cabeza. Ethan dijo, «Nos vamos a la Universidad de Washington en septiembre. Estamos empezando nuestras vidas porque ella sacrificó la suya y nos aterra que se quede completamente sola en esa casa. Por eso montamos todo ese elaborado plan con el entrenador Rivera y la falsa reunión de trabajo». Evan dijo, «Necesitábamos a alguien que entendiera lo que ella hizo, alguien que comprendiera el sacrificio, y tú eres un padre soltero que perdió a su esposa, así que pensamos que lo entenderías mejor que nadie». Trevor los abrazó a ambos y dijo, «Les prometo a los dos que la cuidaré. No voy a ir a ningún sitio. Ella es lo mejor que me ha pasado desde que murió Jenna, y voy a cuidar de ella». Los tres se quedaron allí en el garaje
viviendo ese emotivo momento mientras sonaba música de fiesta de fondo. Todo se complicó en julio, cuando los suegros de Trevor, Linda y Tom volaron desde California sin avisar para visitar a Maddie, porque se sentían culpables por no verla lo suficiente. Entraron en la casa de Trevor y encontraron a Paige sentada en el suelo del salón, trenzando el pelo de Maddie, mientras Moana se reproducía en la televisión. Linda se quedó completamente fría y dijo, «Trevor, ¿podemos hablar contigo en la cocina, por favor?» Por su tono, estaba a punto de perder los nervios. Tras unas presentaciones incómodas, Paige se llevó a Maddie al jardín trasero para darles privacidad. Linda ni siquiera esperó a que se cerrara la puerta antes de decir, «Ya está saliendo con alguien. Jenna no lleva ni 3 años muerta y ya la ha sustituido por una chica que parece recién salida de la universidad». Trevor sintió que le subía la tensión arterial. Respondió, «Tiene 32 años y crió sola a sus hermanos gemelos desde los 23, cuando murieron sus padres. No está sustituyendo a nadie. Estoy intentando seguir adelante con mi vida y ser feliz. Y Jenna querría eso para mí y para Maddie. Me lo dijo literalmente antes de morir». Tom dijo, «Esto parece muy precipitado, Trevor. Apenas conoces a esta mujer. Y si no funciona, y Maddie se encariña y pierde otra figura materna». Y Trevor respondió, «Sé que es amable y paciente y que no intenta borrar el recuerdo de Jenna. Sé que Maddie se ilumina cuando ella está cerca. Sé que entiende lo que significa sacrificarlo todo por las personas que amas. Eso me basta para saber que esto es real». Linda se suavizó un poco y dijo, «Simplemente no queremos ver a Maddie sufrir de nuevo, ni verte sufrir de nuevo a ti. Los dos ya habéis pasado por mucho». Más tarde esa noche, Linda encontró a Paige en la cocina lavando los platos y le dijo, «Necesito saber que no estás intentando borrar a mi hija de sus vidas». Paige se dio la vuelta, la miró directamente a los ojos y le dijo, «Maddie habla de Jenna todos los días. Me cuenta historias sobre cómo horneaban galletas y jugaban a disfrazarse. Y yo la animo a hacerlo porque Jenna es su madre y siempre lo será. No estoy tratando de reemplazarla. Solo estoy tratando de añadir algo bueno a sus vidas». A Linda se le llenaron los ojos de lágrimas. Abrazó a Paige y le susurró, «Gracias por quererlas a las dos. Puedo ver que lo haces». El 1 de septiembre llegó demasiado rápido y Trevor acompañó a Paige para ayudar a Evan y Ethan a mudarse a sus residencias en la Universidad de Washington. Ver a los gemelos subir cajas por 3 tramos de escaleras mientras Paige intentaba no llorar delante de ellos fue una de las cosas más difíciles que Trevor había presenciado jamás. Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, Evan abrazó a Paige con tanta fuerza que ella apenas podía respirar y le dijo, «Lo has conseguido. Nos has traído hasta aquí. Todo lo que somos es gracias a lo que nos has dado». Y Ethan dijo, «Solo estamos a 30 minutos. Volveremos a casa todos los fines de semana si nos necesitas. Te queremos mucho». Paige se mantuvo entera hasta que llegó a su coche y entonces se derrumbó por completo, sollozando tan fuerte que temblaba. Trevor la siguió hasta su casa y la encontró sentada en el sofá del salón, que antes estaba lleno del caos de los adolescentes y los mandos de videojuegos, y ahora estaba tranquilo y vacío. Ella dijo, «No sé quién soy sin ellos. Durante 9 años he sido mamá, y ahora solo soy Paige y ni siquiera recuerdo lo que eso significa. ¿Qué hago con todo este tiempo? ¿Cuál es mi propósito ahora?». Trevor se sentó a su lado, la abrazó y le dijo, «Tu propósito es lo que tú quieras que sea. Tienes que descubrir quién es Paige cuando no está en modo mamá. Y no estás sola en esto porque me tienes a mí y a Maddie, y no vamos a ir a ninguna parte. Ahora también somos tu familia». Se quedaron allí sentados durante un largo rato, hasta que la respiración de Paige se estabilizó. Trevor pensó en cómo esta mujer lo había dejado todo por 2 niños de 8 años, y ahora esos niños le habían devuelto un futuro al engañarla para que fuera a una cita a ciegas. En noviembre, se habían acostumbrado a un ritmo en el que Paige pasaba más noches en casa de Trevor que en la suya propia. Y cuando llegó el día de Acción de Gracias, Trevor invitó a Paige y a los gemelos, que estaban en casa por las vacaciones, a su gran cena familiar con sus padres y su hermana. Y todos sus sobrinos y sobrinas, e incluso Linda y Tom,
que habían volado desde California. Paige entró en la casa donde Trevor había pasado su infancia y se sintió inmediatamente abrumada por el caos de los niños corriendo por todas partes, las múltiples conversaciones y el olor a pavo que inundaba toda la casa. La madre de Trevor la abrazó y le dijo, «Hemos oído hablar mucho de ti. Bienvenida a la familia». Después de la cena, Trevor le pidió a Paige que dieran un paseo porque necesitaba decirle algo. Se quedaron en el jardín trasero de la casa de sus padres, bajo las estrellas, con su aliento formando pequeñas nubes en el frío aire de noviembre. Trevor le dijo, «Los gemelos vinieron a verme en junio, en su fiesta de cumpleaños. Me hablaron de John Hopkins, de la beca que rechazaste, de todo lo que sacrificaste para criarlos, y necesito que sepas que lo veo. Veo lo increíble que eres y lo que has renunciado». Paige empezó a llorar y dijo, «No tenían por qué saber eso. Nunca quise que se sintieran culpables». Pero Trevor dijo, «No se sienten culpables. Se sienten agradecidos y querían asegurarse de que tú tuvieras lo que les diste, que es una familia. Por eso nos han tendido esta trampa». Le cogió las dos manos y le dijo, «Estoy enamorado de ti, Paige. Completamente enamorado. Perdidamente enamorado. Sé que solo han pasado 7 meses, pero cuando lo sabes, lo sabes». Y Paige dijo entre lágrimas, «Yo también te quiero demasiado. Me da miedo porque no quiero estropearlo». Trevor la besó y le dijo, «Entonces no lo estropearemos. Seguiremos estando ahí el uno para el otro, igual que tú estuviste ahí para esos chicos». Y allí, de pie en el frío, con Paige en sus brazos, Trevor envió un silencioso agradecimiento a dos adolescentes intrigantes que habían visto exactamente lo que su hermana necesitaba y lo habían hecho realidad. Trevor sabía que quería casarse con Paige en diciembre, pero también sabía que tenía que hacerlo bien, y eso significaba involucrar a las 3 personas más importantes, que eran Maddie y los gemelos. Así que llamó a Evan y Ethan durante la semana de exámenes finales de invierno y les dijo, «Necesito vuestra ayuda para planear una propuesta de matrimonio, porque vosotros dos empezasteis todo esto y debéis terminarlo». Los gemelos volvieron a casa para las vacaciones de invierno, con un plan tan elaborado como su cita a ciegas original. Y en Nochebuena, le dijeron a Paige que necesitaban que fuera a casa de Trevor para ayudar con una sorpresa para Maddie. Y cuando entró en el salón, los 3 estaban allí de pie con un cartel que decía, «¿Quieres casarte con nuestro padre, cuñado?», seguido de un signo de interrogación. Trevor se arrodilló allí mismo, delante del árbol de Navidad, con Maddie saltando a su lado y los gemelos intentando no llorar. Y dijo, «Evan y Ethan nos han unido porque te querían lo suficiente como para tramear un plan, entrometerse y engañarnos a los dos. Maddie te quiere como si ya fueras su madre. Y yo te quiero más de lo que creía que podía querer a alguien después de Jenna. ¿Quieres casarte conmigo y hacer oficial esta extraña familia mixta?» Paige lloraba tanto que apenas podía articular la palabra «sí». Y en cuanto lo dijo, Maddie la abrazó con fuerza y los gemelos empezaron a vitorear. Y Trevor pensaba que 2 chicos de 17 años habían orquestado de alguna manera todo su futuro. Y nunca en su vida había estado más agradecido por la intromisión de unos adolescentes. Planearon la boda para el 15 de abril, exactamente un año después de aquella primera cita a ciegas accidental. Y los gemelos se involucraron tanto en cada detalle que la compañera de trabajo de Paige, Nora, que era la dama de honor, dijo, «Tío, nunca la había visto a unos padrinos preocuparse tanto por los arreglos florales y la distribución de los invitados». La cena de ensayo fue en un pequeño restaurante italiano, y Evan y Ethan dieron un discurso que hizo que todos buscaran pañuelos. Evan dijo, «La mayoría de la gente se pasa toda la vida buscando a alguien que se sacrifique por ellos. Paige se pasó 9 años sacrificándose por nosotros antes de que fuéramos lo suficientemente mayores como para entender lo que eso significaba». Y Ethan dijo que ella tenía 23 años, una beca completa para la Universidad Johns Hopkins y toda una vida por delante. Y que, en cambio, eligió a 2 niños asustados de 8 años. A Evan se le quebró la voz cuando dijo, «Mañana la entregaremos, pero en realidad se la devolveremos a ella misma.
dándole la vida y el amor que se merece después de pasar casi una década dándonoslo todo. Y no había ni un solo ojo seco en todo el restaurante. El día de la boda fue perfecto, de esa forma caótica y hermosa en la que nada sale exactamente como se había planeado. Pero no importa, porque el amor es tan evidente que llena cada rincón de la sala. Y cuando llegó el momento de que Paige caminara hacia el altar, tenía un gemelo a cada lado, con Evan a su izquierda y Ethan a su derecha. Los dos llevaban trajes a juego y parecían tan mayores que Paige se echó a llorar antes incluso de que empezara la ceremonia. El oficiante preguntó, ¿quién entrega a esta mujer para contraer matrimonio? Y los dos gemelos respondieron al mismo tiempo, nosotros, con orgullo y con mucho amor. Y cada uno besó a Paige en la mejilla antes de entregarla a Trevor. Maddie era la niña de las flores y se tomó su trabajo tan en serio que contó exactamente cuántos pasos debía dar entre cada puñado de pétalos. Y cuando llegó al altar, susurró lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. Lo he hecho bien, ¿verdad? Y todo el mundo se echó a reír. Los votos de Trevor conmovieron a todos cuando dijo, tus hermanos me engañaron para que tomara la mejor decisión de mi vida, fingiendo que tenía una reunión con un cliente. Tú me enseñaste que sacrificarse no significa perderse a uno mismo. Significa encontrar quién estás destinado a ser. Maddie me enseñó que mi corazón podía crecer. Y Evan y Ethan me enseñaron que el amor a veces se disfraza de un elaborado plan adolescente. Los votos de Paige fueron, me demostraste que darlo todo para criar a los gemelos no significaba que no pudiera recibir amor a cambio. Maddie me enseñó que mi corazón tenía espacio para más hijos de los que pensaba. Evan y Ethan me enseñaron que, a veces, las personas por las que te sacrificas se vuelven y se sacrifican por ti, devolviéndote el favor al encontrarte una familia cuando ni siquiera sabías que la necesitabas. La recepción fue en un jardín, y después de la cena, los gemelos se levantaron para dar su discurso oficial. Evan comenzó diciendo, la mayoría de la gente piensa que solo organizamos una cita a ciegas por diversión, pero esa no es toda la verdad. Organizamos una misión de rescate para la persona que nos había estado rescatando durante 9 años. Ethan dijo, cuando teníamos 8 años, nuestros padres murieron y Paige tenía 23. Tenía una beca completa para la Johns Hopkins, que es una de las mejores escuelas de enfermería de Estados Unidos. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que entró porque ella nunca habla de ello. Paige se quedó completamente sorprendida porque no tenía ni idea de que los gemelos supieran lo de la Johns Hopkins. Evan continuó. ¿La rechazó? Nos mudó a un pequeño apartamento de 2 habitaciones, trabajó como auxiliar de enfermería por $12 la hora y fue a la universidad comunitaria por las noches. Tardó 7 años en terminar una carrera que debería haberle llevado 4, y nunca se quejó ni nos hizo sentir que le estábamos impidiendo hacer nada. La voz de Ethan temblaba cuando dijo que ella asistía a todos nuestros partidos de fútbol y exposiciones de arte. Nos ayudaba con los deberes incluso cuando estaba agotada por los turnos dobles. Renunció a salir con chicos, a viajar y a tener cualquier tipo de vida fuera de ser nuestra madre. Así que, cuando descubrimos que nunca había tenido una relación seria, decidimos que teníamos que arreglar eso. Evan dijo que no solo queríamos que saliera con alguien, queríamos que encontrara a alguien que entendiera el sacrificio como ella. Así que encontramos a Trevor, que estaba criando a Maddie solo después de perder a su esposa, y los engañamos a ambos para que se conocieran, porque a veces hay que entrometerse en la vida de las personas que amas. Ethan dijo, Trevor, no solo te estás casando con nuestra hermana, vas a heredar 2 universitarios sobreprotectores que llamarán constantemente para ver cómo está y aparecerán sin avisar durante las vacaciones escolares. Y todos se rieron entre lágrimas. Evan se puso serio, miró directamente a Trevor y le dijo, cuídala. Se ha pasado toda su vida adulta cuidando de los demás. Ahora le toca a ella. Y Trevor se levantó y dijo, prometo que cada día del resto de nuestras vidas yo la cuidaré. Y abrazó a los gemelos mientras Paige lloraba de felicidad. Un año después, eran una familia de 4, con Maddie ahora de 8 años y los gemelos visitándolos desde la universidad cada pocas semanas.
Paige estaba embarazada de 5 meses de un bebé sorpresa que tenía a todos emocionados, especialmente a los gemelos, que discutían constantemente sobre las obligaciones de los padrinos. Evan dijo, soy 4 minutos mayor, así que obviamente yo debería ser el padrino. Y Ethan dijo, no puedes imponer tu autoridad por 4 minutos que no hiciste nada. Y Paige se rió y dijo, los dos son padrinos. Son dos. Pueden compartir el trabajo. Comenzaron la tradición de volver al Elliott Bay Café cada 15 de abril para celebrar su aniversario en la misma mesa donde se conocieron. Y en su segundo aniversario, el camarero les trajo el postre con una nota que decía, feliz aniversario a la pareja que ayudamos a crear. Gracias por dejarnos hacer de casamenteros. Con cariño, Evan y Ethan. 4 años después de la boda, Paige y Trevor se sentaron entre el público en la ceremonia de graduación de la Universidad de Washington, viendo a Evan y Ethan cruzar el escenario para recoger sus diplomas. Paige lloraba tanto que Trevor tuvo que darle su pañuelo. Después de la ceremonia, Evan los encontró entre la multitud y les dijo, lo hemos conseguido. Por fin nos hemos graduado. Y Paige respondió, lo habéis conseguido. Estoy muy orgullosa de vosotros. Pero Ethan negó con la cabeza y dijo, no, lo hemos conseguido nosotros, todos juntos. Vosotros nos disteis la base y nosotros la hemos construido. Y ahora miradnos. Tú tienes una familia y nosotros tenemos títulos y todos estamos felices. Se hicieron una foto familiar con los 6, incluyendo a Maddie, que ahora tenía 12 años, y a su hijo de 3, y Paige se colocó en el centro, rodeada de la familia que 2 gemelos intrigantes de 17 años habían construido para ella. A veces, las personas que te engañan para que hagas algo resultan haber visto exactamente lo que necesitabas antes de que tú mismo supieras que lo necesitabas. Trevor fue engañado por 2 adolescentes para que acudiera a una falsa reunión de trabajo y se encontró con el amor de su vida. Paige pensó que iba a estar sola después de criar a los gemelos durante 9 años, pero ellos se aseguraron de que tuviera una familia esperándola. Evan y Ethan entendieron algo que la mayoría de la gente tarda toda una vida en aprender, y es que las personas que lo sacrifican todo por ti merecen que tú también lo sacrifiques todo por ellas. Vieron a su hermana renunciar a sus sueños para criarlos, así que renunciaron a su orgullo para encontrarle el amor. 2 adolescentes orquestaron un elaborado plan que incluía reuniones de trabajo falsas y cenas prepagadas, no como una broma, sino como el agradecimiento más bonito que se le puede dar a alguien. No solo concertaron una cita, curaron un corazón que había pasado casi una década cuidando de todos menos de sí mismo. Si alguna vez has sacrificado tus sueños por alguien a quien amas, debes saber que el amor tiene una forma de volver a ti de las maneras más inesperadas. A veces a través de 2 gemelos entrometidos que se niegan a dejarte enfrentarte solo al síndrome del nido vacío. Pulsa el botón de suscribirse si esto te ha recordado que la familia cuida de la familia de cualquier forma que pueda. Comparte esto con alguien que lo haya dado todo por las personas que ama. Y recuerda que tu sacrificio se ve incluso cuando crees que nadie presta atención. Las gemelas prestaron atención y se aseguraron de que su hermana tuviera el cuento de hadas que ella les había dado. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.